Hola, mi nombre es Lázaro y actualmente soy médico nefrólogo del Hospital Clínico Quirúrgico del GIN Cuba, nefrólogo intervencionista por la Sociedad Internacional de Nefrología y fellow en diálisis peritoneal por la Sociedad Internacional para Diálisis Peritoneal. Hoy les voy a estar hablando un poco sobre las técnicas de inserción del catéter de diálisis peritoneal. Algunos de ustedes se podrían preguntar qué sentido tiene toda una plática sobre las técnicas de inserción de catéter de diálisis peritoneal cuando probablemente algunos ya sepan cómo colocarlos y cuando probablemente en muchos centros lo coloquen cirujanos u otro tipo de intervencionistas. Bueno, resulta que países como el Reino Unido y Gran Bretaña siguen reportando complicaciones asociadas al catéter para diálisis peritoneal en más del 13% de todos sus pacientes. Pero este es en el Reino Unido. En algunos países incluso las complicaciones asociadas a la colocación del catéter peritoneal está por encima del 50% de todos los casos o los procedimientos que se realicen. Y cuando se analizan los resultados, pareciera que algunas técnicas son mejores que otras, digamos, que en la prevención de complicaciones. Por ejemplo, este gráfico que les muestro acá en la técnica de inserción percutánea, pues no se evidenció que ningún paciente tuviera hernias o fugas pericatéter en este tipo de técnica de inserción. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recorrido de la estructura anatómica de lo que es la pared abdominal. Esta rodea, perdón, la cavidad abdominal y le proporciona una cobertura flexible y algo de protección a los órganos internos. Está limitada superiormente por el proceso sifoides y los arcos costales, posteriormente por la columna vertebral e inferior por los huesos de la pelvis y el ligamento inguinal. De lo superficial a lo profundo, pues esto seguro que se lo saben, tenemos la piel, la fascia superficial, por supuesto, los músculos, la fascia profunda, la grasa extraperitoneal y, por supuesto, el peritoneo, que es el que nos interesa para la colocación del catéter para diálisis peritoneal. Cuando analizamos un poco más de cerca la irrigación de la pared peritoneal, y que esto nos interesa muchísimo, nos encontramos unas bien conocidas arterias epigástricas, la superior en dirección descendente, como rama terminal de la arteria torácica interna, y la epigástrica inferior, como rama colateral de la arteria ilíaca externa ipsilateral. Estos detalles anatómicos explican por qué es importante las lesiones que se producen y que en la mayoría de los casos requieren cirugía sí o sí porque puede comprometer la vida del paciente. De hecho, les muestro una pequeña imagen de un artículo publicado en 2016 donde se muestran las posibles zonas seguras para la colocación de catéter. Por supuesto, habitualmente no utilizamos esta zona para la colocación de catéter y pues la línea media pues sí se pudiera utilizar, pero al mismo tiempo se resumen o se detallan zonas donde las arterias epigástricas o los vasos epigástricos estarían y serían, por supuesto, los sitios de mayor riesgo para la función de estos vasos. Analizando un poco en detalle la pared abdominal anterior en un corte transversal, nos encontramos, por supuesto, con la piel. Aquí está la piel, por supuesto, el tejido celular subcutáneo, la fascia anterior del músculo, el músculo como tal, la fascia posterior del músculo, la fascia transversa y por supuesto la capa parietal del peritoneo. Todas las estructuras, las identifiquemos o no durante el proceso de colocación, pues tendremos que atravesar al momento de colocar el catéter peritoneal. Si realizamos el rastreo de la pared abdominal y digamos que en el caso de la colocación netamente percutánea con control ecográfico, pues estas serían las capas que estaríamos visualizando, por supuesto la piel pegada al transductor, el tejido celular subcutáneo, la grasa subcutánea, la fase anterior del recto anterior, el recto anterior en su extensión, la fase posterior del recto y por supuesto el peritoneo parietal. Les comento la estrategia sugerida por este artículo publicado en mayo del año pasado en la Retinal Dialysis International, donde recomiendan la función en dos tiempos para visualizar adecuadamente las estructuras que estaríamos analizando. Por supuesto, acá resumen las imágenes de lo que estaría detallando. En primer lugar, tratar de pasar la aguja del músculo hasta la fascia posterior, instilar algo de solución salina en la aguja que tenemos cargada
y que está detrás de nuestra aguja. Esto generaría una pequeña colección y tendríamos que atravesar esta pequeña colección. Cuando no se forme colección, cuando instilemos solución salina y no se forme la colección, pues sabríamos que estaríamos entonces en cavidad peritoneal con determinada certeza y por supuesto que se muestra el peritoneograma que se sugiere realizar en estos casos. Otro de los elementos de interés al momento de colocar un catéter peritoneal es elegir el sitio donde colocaremos la punta del catéter o el extremo intraperitoneal del catéter, que es habitualmente el extremo fenestrado. Y es que el catéter con ese extremo en la pelvis menor, o sea, delimitado acá, por la A, pues presenta muchos mejores resultados, mucho mejor funcionamiento que si estuviera en otra posición, de ahí que este sea el sitio conocido como ideal. Pero aún así, un catéter colocado con su extremo fenestrado dentro de la pelvis mayor, pues todavía daría flujo adecuado y funcionaría adecuadamente, por lo tanto, todavía se considera como un sitio adecuado. Ya si un catéter sale de la pelvis ósea, pues entonces y estaría dentro de la cavidad abdominal, pues entonces estaríamos hablando de un catéter que tiene migración de su extremo intraperitoneal con cefalización del extremo fenestrado y por supuesto muy probablemente pues de disfunción de este catéter. Eh, en este sentido pues es súper importante durante el proceso de planeación de la colocación del catéter decidir en qué sitio estaría la incisión por donde meteríamos nuestro catéter, quedaría el cuff interno y por supuesto esto sería midiendo sobre el borde superior de la sínfisis del pubis en relación con el borde superior del extremo fenestrado del catéter peritoneal. En relación a la posición de la punta del catéter, y es que esto es algo súper importante, les traigo este artículo publicado en 2019 en la revista International Urology and Nephrology. Tiene ya algunos añitos, pero bueno, muestra los resultados de 900 estudios radiográficos de 354 pacientes en diálisis peritoneal, lo que es algo pues muy significativo. El estudio define la posición ideal en el hueco pélvico, y aquí se muestra en la radiografía, y se incluyeron estudios de pacientes con catéter disfuncionante y no. Cuando se analizaron los factores influyentes en la disfunción del catéter, una posición diferente a la pelvis menor se asoció significativamente a la disfunción. Esto, por supuesto, ya lo sabemos y ahí está el resultado estadísticamente significativo. Similar a ello ocurre con la obesidad, y es que los pacientes obesos que tienen migración de la punta del catéter, pues sí se asocia significativamente a disfunción. Ah, sin ser la cirugía abdominal previa, ¿no?, un factor predisponente para la disfunción del catéter, y resalta como el antecedente de enfermedad renal poliquística es un factor protector para la disfunción del catéter. Y es que habitualmente los pacientes con enfermedad renal poliquística tienen poca migración del extremo intraperitoneal del catéter y por lo tanto no disfuncionan habitualmente, a menos por supuesto que haya conflicto de espacio o riñones poliquísticos extremadamente grandes. Sin embargo, algunos pacientes fueron sometidos a citografía y mostró muy evidentemente como la posición de la punta del catéter, vean acá con una vejiga vacía y acá con una vejiga llena, la posición el llenado de la vejiga, pues entonces define la posición del catéter. Este estudio tuvo conclusiones muy interesantes y por eso se las resumo acá. En primer lugar, no siempre que un catéter tenga su punta o su extremo intraperitoneal fuera de la pelvis menor va a disfuncionar. Sin embargo, si los catéteres tienen la punta en pelvis menor, pues las probabilidades de que disfuncione son mucho menores, ¿no? Existen factores ambientales que influyen en el funcionamiento del catéter, como es la cantidad de aumento que tenga el paciente, si tiene adherencias o no, el intestino, por supuesto, y la vejiga, que es lo que le comentaba anteriormente, por lo que la sola corrección de la posición de un catéter mal funcionante puede que no sea suficiente para resolver el problema del funcionamiento. La enfermedad renal poliquística parece tener un efecto protector para el funcionamiento de un catéter, mientras que la obesidad provoca un mayor riesgo de disfunción. Estas fueron las complicaciones de este estudio que les estaba mostrando. Son múltiples las técnicas de colocación del catéter peritoneal, y es que durante las prácticas vamos a estar hablando de algunas, y sobre todas las cosas haciendo prácticas, y se pueden dividir en quirúrgicas y clínicas, los que son preferidos por nefrólogos y radiólogos intervencionistas con los métodos percutáneo, peritoneoscópico y fluoroscópico. Aunque no en pocas ocasiones, pues se pueden combinar técnicas de una y otra con el objetivo de perfeccionar un método en específico y sobre todas las cosas en dependencia
de los recursos de que dispongamos a mano para realizar el procedimiento. La Sociedad Internacional para Diálisis Peritoneal recomienda que la elección para el método de colocación debe decidirse sobre la base de los factores del paciente, como les decía, los recursos disponibles y, por supuesto, la experiencia del operador o la persona que va a colocar el catéter. De hecho, en esta tabla del 2019 resumen algunas recomendaciones o algunos aspectos a tener en cuenta al momento de decidir si el procedimiento será abierto o guiado por imagen, y estaría, por supuesto, en dependencia de si el paciente puede recibir anestesia general o no puede recibir anestesia general, solamente llevaría sedación y analgesia. Y, por supuesto, si el paciente tiene cirugía abdominal previa o no tiene cirugía abdominal previa, y en dependencia de las combinaciones que tengamos, pues tendríamos para escoger las técnicas de colocación del catéter. Tan importante es la preparación del paciente como el procedimiento de colocación en sí. En este sentido, se deberá obtener en primer lugar el consentimiento informado antes del procedimiento, y hay que explicar al paciente cuáles son los riesgos asociados, cuáles son los potenciales beneficios, en qué consiste el procedimiento. El baño previo, y acá les pongo la recomendación, ¿no? Lavado con jabón de clorexidina para el área abdominal, pero es que esto no hay en todas partes. Por lo tanto, creo que las características de este baño estarán en relación con las condiciones reales y objetivas del paciente y de la institución. Los enemas evacuantes o supositorios estimulantes pueden ser muy útiles en la preparación gastrointestinal en los procedimientos de colocación de catéter cuando sean por métodos electivos. Se puede realizar un afeitado del área abdominal, preferentemente con máquinas eléctricas, y es que las cuchillas pues eh, podrían lesionar o erosionar o provocar pequeños cortes, microcortes, que serían puerta de entrada para gérmenes, y esto nos estaría complicando un procedimiento que probablemente estuvo muy bien, pero se complicó desde antes con quizá foliculitis o algo por el estilo. La evaluación quirúrgica previa para la elección de la técnica y realizar la planeación del catéter. Por supuesto, esto debería hacerse un día antes, y en este sentido, pues debería realizarse este día antes en la exploración ultrasonográfica de la pared abdominal, evaluar el deslizamiento peritoneal, la localización de los vasos epigástricos, así como la búsqueda de hernias, alteraciones de la pared que puedan ser evidentes en ese momento. Se debe colocar una sonda vesical o simplemente descartar retención aguda de orina para evitar, por supuesto, la perforación vesical. Y por último, se debe tener a mano una dosis profiláctica de antibióticos que puede estar en relación con el mapa microbiológico del centro, y si este no se tiene, pues puede ser a base de cefazolina o vancomicina. Precisamente uno de los pasos principales durante la colocación del catéter para diálisis peritoneal es la planificación y el mapeo de su posible trayectoria intra y extraperitoneales. En este sentido, dependiendo del biotipo del paciente, así como sus hábitos y costumbres, pues donde se coloca el cinto, a qué altura se coloca la ropa, debemos planificar el posible sitio del COF interno, del COF externo, así como el orificio de salida del catéter, por supuesto teniendo en cuenta que nunca debe ser en dirección cefálica por el riesgo de tonelitis asociada, incluso peritonitis. Debería ser en dirección lateral o hacia abajo, como en estos casos que se muestran. En algunos casos podría ser necesario incluso el uso de prolongadores o catéteres extendidos para las salidas subcostales o salidas paraesternales en aquellos pacientes con obesidad mórbida o con pared abdominal péndula que complica la planeación de la salida del catéter, o con múltiples pliegues que comprometen el orificio de salida a nivel abdominal. También es de vital importancia la planificación del túnel subcutáneo y las posiciones de ambos COF para evitar acodaduras en el trayecto o dirección del túnel hacia arriba que pueda predisponer infecciones que les decía ahorita. De ahí que se debe realizar la planificación desde antes de la colocación, sobre todo para los catéteres que no tienen cuello de cisne, porque el catéter con cuello de cisne ya viene prediseñado. Y acá les muestro pues cómo sería las posibles planeaciones. Por supuesto, esto lo vamos a practicar el día 2 en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras. Y pues solo comentarles que para esto son extremadamente útiles las plantillas que muchas veces se encuentran disponibles en los kits de catéteres de Medtronic y Merit Medical. Durante esta propia planificación para la colocación del catéter,
se puede decidir el posible sitio de entrada del catéter a la cavidad abdominal. En este sentido, les muestro un artículo publicado en el 2022 en The Journal of Vascular Access, donde se hipotetiza el efecto de una entrada baja al peritoneo que se obtiene con el acceso laparoscópico, donde el catéter tiene menos espacio, incluso para la movilización y la migración de su punta. E incluso si el acceso al peritoneo o la entrada al peritoneo del catéter fuera muchísimo más alto, donde tiene mucho más espacio para moverse y migrar su punta. Durante este estudio, con una pequeña corte, ningún catéter colocado con sitio de entrada abajo hubo migraciones de su punta. Se necesita que se realicen ensayos clínicos un poco más amplios con el objetivo de dar elementos prácticos reales. Otro de los elementos de muchísima importancia es la preparación del paciente antes de la colocación del catéter peritoneal, es el vaciamiento de la vejiga antes del procedimiento. Se debe rastrear la vejiga del paciente con un transductor curvilíneo en el eje transversal y en el eje longitudinal para calcular su volumen, como se muestra en la imagen esta que les traigo acá de Nefropocus. En caso de que el volumen de la vejiga sea mayor a 100 mililitros, y acá les muestro cómo se calcula el volumen de la vejiga durante la exploración con ultrasonido, pues se deberá colocar una sonda de Foley para la preparación del paciente con el objetivo de evitar perforaciones vesicales. Es bien importante tener en cuenta que algunos pacientes pues ya vienen con ascitis y esto se podría confundir incluso con la vejiga, le colocaríamos una sonda innecesariamente. En este caso la vejiga está totalmente plegada alrededor de una sonda de Foley con un balón inflado en su interior. Cualquiera que sea el método a emplear para la colocación del catéter, será una buena práctica el rastreo ecográfico en busca de los vasos epigástricos en cortes transversales y longitudinales, como se los muestro acá, y aplicando por supuesto el efecto Doppler para definir flujos de llegada o de salida. Y esto permitirá por supuesto evitar el trayecto de estos vasos y las posibles complicaciones mayores que podrían incluso comprometer la vida del paciente. Al comparar técnicas de colocación laparoscópica avanzada con tunelización del catéter a través del recto, y es que sería un acceso probablemente alto a nivel infraumbilical del abdomen, pero tunelizando todo el catéter hasta una salida bien baja, como les mostraba en el artículo, dos diapositivas anteriores. Pues entonces, cuando se compara estas técnicas, pues se obtienen excelentes resultados, como les muestro acá, con menos disfunción, menos necesidad de revisiones y o retiros por problemas asociados al catéter. De hecho, las curvas de Kaplan-Meier muestran que el efecto en la supervivencia general del catéter es muchísimo mejor en aquellos pacientes que sí tienen tunelización del catéter por detrás del músculo y por supuesto con una salida intraperitoneal baja. Finalmente, las conclusiones del estudio fueron que la inserción laparoscópica avanzada se asocia a menos eventos de disfunción, además de que la tunelización del catéter dentro del recto anterior mejora los resultados en supervivencia del catéter y por supuesto los flujos obtenidos. Para que tengamos una idea sobre la comparación entre técnicas una y otra, pues le traigo una revisión sistemática y metaanálisis algo viejito del 2018, donde se compara la técnica laparoscópica avanzada y con tunelización dentro del recto anterior, lo que les decía anteriormente. Y por supuesto, aquí se muestra cómo la técnica laparoscópica avanzada fue superior para reducir los riesgos de obstrucción o migración del catéter, y exactamente lo mismo en cuanto a fuga y hernia pericanular. Son muchas las modificaciones que los diferentes operarios realizan al colocar el catéter. En este artículo publicado en The Journal of Vascular Access se propone una técnica mínimamente invasiva y en la comparación de los resultados con la técnica de trocar. Por supuesto, las complicaciones durante la utilización de la técnica mínimamente invasiva y la técnica con trocar, pues la mínimamente invasiva tiene muchísimas menos complicaciones, tiene menos incidencia de peritonitis y menos disfunción del catéter. Y eso, por supuesto, son sus complicaciones. Para cerrar esta charla, quiero dejar un artículo para la reflexión
Justo se publicó en octubre del año pasado en The Journal of the American Society of Nephrology y compara los resultados de los catéteres colocados por cirujanos generales, vasculares, radiólogos y nefrólogos intervencionistas en una gran corte con más de 46.000 pacientes en un periodo de 10 años. Ah, en las imágenes no tienen muy buena calidad y es que el artículo es muy reciente y todavía de hecho está en editorial. Las complicaciones, se definió durante esta investigación que las complicaciones asociadas a la técnica de colocación por el nefrólogo intervencionista son un poco mayores que las complicaciones asociadas al cirujano general, cirujano vascular o el radiólogo intervencionista. De hecho, el gráfico pues así lo resume. El cirujano general tiene muchísima menos probabilidad de complicaciones y necesidad de realizar intervenciones 90 días después del catéter, mientras que los nefrólogos intervencionistas son los que más complicaciones tienen o necesidad de realizar procedimientos evolutivos para corregir el catéter. Pero este otro artículo publicado hace ya algún tiempo en Kidney International Reports sobre los eventos asociados al catéter en las técnicas clínicas y las técnicas quirúrgicas, pues los eventos en las técnicas quirúrgicas son mayores que los eventos en las técnicas clínicas. La tasa de peritonitis de los catéteres colocados por métodos quirúrgicos casi duplica la peritonitis en los catéteres colocados por técnicas clínicas, así como las infecciones del sitio de salida, que son 3 veces mayor en las técnicas quirúrgicas, y las tasas de hospitalizaciones son similares entre ambos grupos, así como la necesidad de retirada del catéter, pues es discretamente superior entre las técnicas de colocación clínicas. Pero cuando se analizaron los resultados de esta investigación, pues ellos dijeron que ambas técnicas de colocación se asocian a bajos eventos adversos y que, por supuesto, la técnica clínica o colocación por el radiólogo o nefrólogo intervencionista es tan buena como la colocación por el cirujano, por supuesto, siempre y cuando se tenga en cuenta el hecho de que un paciente es tributario de una técnica y hay pacientes tributarios de otra. Conclusiones, por supuesto que todavía no. Para esto continuamos y es que vamos a continuar en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras de La Habana el día 12 de marzo, alrededor de las 8 de la mañana vamos a comenzar en esta institución y por supuesto aquí vamos a tener pues muchísimos más datos. Muchas gracias y seguimos.